Uno. Bienvenidos a Homeschooling con Propósito. Estamos hoy en el episodio número 10 ya, y en esta mañana con una mamá hermosa, Ailén. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Quisiéramos empezar. Cuéntanos un poquito de ti y de tu familia. Bueno, gracias Amy, qué lindo proyecto, me encanta la idea y creo que es una gran bendición porque como mamás haciendo homeschool necesitamos tanto escuchar de otras mamás que están en el mismo camino y agarrar experiencia y ver qué estamos haciendo bien, qué podemos corregir, es una bendición, así que gracias por este tiempo. Mi nombre es Ailén, tengo 33 años, tengo 3 hijos. Abril tiene 7 años, Lucas Bautista de 5 y Luana de 2 y medio. Estoy casada con mi esposo, él es pastor y soy argentina, vivo desde hace muchos años acá en Ecuador y bueno, estamos haciendo homeschool con mis 2 hijos mayores, la chiquita todavía no empieza y ha sido una bendición, un camino hermoso, desafiante, donde todavía estoy aprendiendo, pero eso es lo que somos nosotros, Ailén, Roberto y nuestros 3 hijos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo Dios los llamó al ministerio? Bueno, yo vengo de una familia misionera. Mis padres vinieron a Ecuador para servir como misioneros en la selva amazónica cuando yo era chica. Y crecí en ese ambiente. Mi oración siempre fue tener la oportunidad de yo misma servir cuando fuera grande, ¿no? Fui a estudiar a Argentina en un seminario teológico y allí, ya conocí a mi esposo, pero allí empezó nuestra relación y él me manifestó su deseo de servir al Señor en su iglesia local y bueno, en la gracia del Señor él nos unió y apenas nos casamos a los 22 años, empezamos a servir juntos, él como pastor. Hace 4 años salimos de su ciudad para plantar una iglesia aquí en el sur de Quito y bueno, hace 4 años que estamos sirviendo aquí, pero el Señor realmente fue muy claro en mi tiempo de soltería mostrándome que eso era lo que Él quería para mí y yo supe que no quería dedicarme a otra cosa. Había muchas oportunidades afuera, hermosas, y veía a mis amigas quizás terminar el colegio y seguir distintas carreras universitarias preciosas y el Señor las ha estado usando, pero yo sabía que el Señor me estaba llamando a algo diferente. Podía verlo por medio de su palabra y fue un paso de fe, ¿no? Porque no siempre es fácil. Dice, Señor, ¿a dónde? ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo te sirvo? Pero el Señor ha ido en cada paso guiándonos y así fue como empezó un poquito nuestra historia. ¿De qué manera ha influenciado este llamado a servirle al Señor en la crianza de tus hijos? Bueno, realmente ha sido hermoso porque a medida que ellos van creciendo, ir acompañando su crianza con el ministerio, con el servicio del Señor, con los viajes que tenemos que hacer, les ha abierto a ellos muchas oportunidades de conocer gente, de servir a los demás a su edad muy chiquititos, y aún con esto del homeschool, porque por medio del ministerio de mi esposo tenemos que viajar bastante, campamentos, conferencias, él predica en distintas provincias y ha sido una bendición porque los puedo llevar conmigo. Pueden acompañarnos, pueden ver lo que hace papá, podemos estar los 5 juntos, conocen nuevas personas, hacen nuevos amigos y también aprenden a amar al Señor de una manera diferente, ¿no? Porque es por medio del servicio, por medio de abrir las puertas de su casa y recibir gente, recibir hermanos. Entonces, me encanta porque me ha dado la oportunidad de no solo enseñarles la palabra de Dios por lo que les digo, sino también en acciones. Y trabajar en sus corazones de a poquito para que ellos también vayan aprendiendo a amar esto, ¿no? Aunque es nuestra oración que el Señor los salve y que el Señor les traiga arrepentimiento y fe en algún momento ellos, personalmente, no solo por la fe de sus padres, es un camino hermoso porque de a poquito los vamos moldeando a medida que servimos. ¿Siempre estuvo en tu mente educar en casa? ¿Cómo tomaron esta decisión? Es gracioso porque cuando yo era chica, mi mamá quiso empezar homeschool con nosotras. Pero en un tiempo en el que en Ecuador el homeschool no era algo normal. Solo lo veíamos en algunas familias misioneras extranjeras. No era común. Y nosotras estábamos en colegio cuando mis hermanas y yo, cuando mi mamá nos propuso, y nosotras pusimos el grito en el cielo y dijimos, no queremos hacer nada de homeschool. ¿Qué es eso? Nadie hace homeschool. Teníamos mucho miedo. Bueno, terminamos nuestros estudios en un colegio particular,
Pero a medida que yo fui creciendo, me fui dando cuenta que realmente era una decisión muy sabia. El homeschool no es una obligación para todos, pero sí creo que debería ser una de las primeras opciones que considere la familia cristiana al momento de pensar en la educación de sus hijos. No es una opción cualquiera. Todos los cristianos creo que deberían ponerlo en su carta de opciones y pedirle sabiduría al Señor por eso. Porque a medida que avanzas y cuando llegan los hijos te das cuenta que quieres cuidarlos de la mayor forma posible. Y eso fue lo que pensamos con mi esposo cuando nos casamos. Oramos por eso y dijimos, ¿de qué manera podemos guardarlos? Guardar su corazón, su mente. No era enclaustrarlos o ponerlos en una burbuja, pero era, entre más tiempo podamos tenerlos con nosotros para prepararlos para la vida, mejor. Entonces, aún antes de que nazcan nuestros hijos, habíamos empezado a orar por eso, empezamos a investigar. Y en la gracia del Señor, empezaron a surgir muchas familias acá en Ecuador que empezaron a hacer homeschool, y el Señor nos permitió conocerlas y ver que ya no éramos los únicos que estábamos pensando en eso, o quizás como mi mami en ese tiempo que quiso hacer homeschool con nosotras y no conocíamos a nadie. Cuando nacieron nuestros hijos empezamos a conocer tantas familias que educaban en casa que dijimos, esto es posible, vamos a animarnos, y así empezó el deseo. Hermoso. Cuéntanos un poquito, ¿qué prácticas te han ayudado para impartir esta fe en tus pequeños a través de educarlos en casa? Creo que cuando entiendes que el diseño original de Dios para la familia y para los padres fue que nosotros fuéramos los educadores principales de nuestros hijos, te das cuenta que la educación no está aislada de la paternidad, ¿no? Se nos ha hecho creer una mentira a los padres de que no tenemos todas las capacidades para enseñarle a nuestros hijos. Entonces deberíamos entregarlos a alguien más porque yo no soy capaz de enseñarle. Se nos ha dicho, tú puedes enseñarle ciertas cosas, pero hay cosas en las que no eres capaz. Y realmente si vas a la palabra de Dios, en Deuteronomio habla de que el papá y la mamá son los responsables principales de la educación del niño, ¿no? En Deuteronomio dice, estas palabras que te doy hoy las enseñarás a tus hijos y las pondrás en los postes de tu casa, en las puertas, y hablarás de ellas en el camino, mientras andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y la educación de un niño es integral, son varias cosas, no es solo el 2 más 2. La educación implica todo, y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que en la Biblia se habla de matemáticas, se habla de lenguaje, se habla de ciencias y de naturaleza. Y eso ha sido precioso porque a medida que empezamos a educar a nuestros chicos, hemos podido integrar la Biblia a esa educación. Me acuerdo, por ejemplo, cuando mi nena Abril estaba en preescolar. Empezamos a enseñar los números. Y bueno, ¿y cómo enseñamos el número 1? Y me acordé de este versículo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Imprimimos el versículo, armamos el número 1, memorizamos el versículo y hablamos de que hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Y cuando tocó el número 2, hablamos del arca de Noé y cómo Dios permitió que los animales entren de 2 en 2, y te das cuenta que puedes enseñarles por medio de la Biblia y educarlos con todas las materias, pero desde la base principal, que es Dios, quien creó el universo, quien creó los animales, quien formó las matemáticas, quien creó todo exacto. Entonces es lindo porque tienes esta oportunidad de enseñarles las materias que necesitan aprender, pero partiendo de la verdad, y eso te abre muchas oportunidades, ¿no? Qué hermoso. Cuéntanos cuáles han sido los mayores desafíos que hasta el momento han tenido que afrontar por su llamado al servicio y también por educar en casa. Siempre digo que el homeschool es una herramienta de santificación bien importante para las mamás. Primero para una. Sí. Primero yo he aprendido mucho, ¿no? He sido desafiada en mi paciencia, ¿no? Porque es hermoso, pero también es desafiante tener a tus niños 24/7, ¿no? Siempre dependiendo de ti y al lado tuyo, y he sido desafiada también en mi amor por ellos, saber que necesito darles un amor tierno. De nada sirve que yo les enseñe, pero les enseñe de una manera rígida o molesta. Entonces
pienso que primero el homeschool ha sido una herramienta de santificación para mí, porque ha trabajado mucho en mi corazón. Hay algo que me dijo una mamá experimentada en homeschool cuando empecé, hace muchos años. Ella tiene 6 hijos y ella experimentó lo que es tenerlos en la escuela y hacer homeschool. Y me dijo, Ailén, hay desafíos en todo. Hay desafíos en mandarlos a la escuela, porque tienes el desafío de las amistades que van a tener, las cosas que aprenden afuera, las teorías que les van a enseñar los profesores. Después el desafío de lavar uniformes y levantarse a las 5:30 de la mañana y tantas cosas. Y hay desafíos en el homeschool también, porque implica que tú tienes que dejar quizás cosas de lado, que tienes que apartar la mañana o la tarde para enseñar, que tienes que capacitarte tú. Y ella me dijo, tú eliges cuál es el desafío que quieres. Pero nada es fácil en la crianza. A veces yo veo mamás o papás que se asustan por el homeschool porque dicen, creo que va a ser muy difícil, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? ¿Cómo me voy a capacitar si yo nunca enseñé? No tengo la paciencia suficiente. Cualquiera de las dos formas de educación requiere un esfuerzo como papá o mamá. Tú eliges cuál de los dos tiene más beneficio para tus hijos, en cuáles vas a ver más bendición, en cuál tu hijo va a ser más protegido, más guiado, y te esfuerzas por eso. Entonces, yo diría que algunos de los desafíos que hemos encontrado es, primero, el trabajar en mi carácter. He tenido que aprender mucho en cuanto a ser, no diría estructurada, porque el homeschool te da mucha libertad, pero sí ser regular en las cosas que nos proponemos. Por nuestro ministerio a veces tenemos que viajar mucho, y eso ha implicado que yo lleve una bolsita con libros a otros lados, y aunque quizás tenemos la piscina al frente o el mar al frente o amiguitos que nos están esperando, decir, ok, vamos a terminar nuestras clases y después vamos a hacerlo, porque no quiero que se atrasen. Entonces, ha implicado que yo tenga que ser responsable en lo que me propongo, ¿no? Quizás lo que muchos temen, el desafío de la socialización, pero nos hemos dado cuenta que si nosotros como padres somos intencionales, ellos van a encontrar su lugar. Para nosotros fue una bendición cuando encontramos homeschooling en Cristo, porque ellos encontraron un montón de amigos, y quizás algunos dicen, bueno, pero tienes que separar tiempo. Sí, es así, es un desafío, pero es el tiempo para ellos. Entonces todos los viernes separamos ese tiempo porque queremos que nuestros hijos socialicen y tengan amigos, pero al final te das cuenta que los beneficios les superan, y el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con la comunidad. ¿Cómo ha apoyado la comunidad a su educar en casa? Uy, no, ha sido vital. Te sientes muy sola al principio, porque no sabes si lo estás haciendo bien, y dices, ¿cómo se enseña? ¿Qué tiene que ver con la legalidad? ¿Cuántas horas al día doy clases? ¿Será normal que mi hijo no tenga ganas de aprender de esta manera? Recuerdo que cuando empecé, yo sentaba a mi nena, que tenía en ese tiempo 4 años, con 4 páginas para llenar y escribir, y mi nena se frustraba. Y me acuerdo que cuando empecé a ir a la comunidad homeschool, hablé con otras mamás, y otras mamás me dijeron, no, Ailén, eso es mucho, tiene 4 años, déjala jugar, usen plastilina, usen esto. Y me ayudaron a darme cuenta que yo estaba pidiendo mucho de mi nena para esa edad. La comunidad para mí ha sido una bendición enorme, porque me ha recordado que no estoy sola. Puedo tomar ejemplo de otras mamás, ¿no? Y eso requiere humildad. Una tiene que ser humilde para decir, hay cosas que tengo que cambiar, que quizás no estoy haciendo bien. He tomado ejemplo de otras mamás. Me he sentido animada, porque hay momentos donde uno dice, creo que no me está yendo bien y tengo que dejar, y la escuela es una mejor opción. Y después vienen otras mamás y te dicen, ánimo, tú puedes, vas a ver que al final del año tu hijo o tu hija va a terminar aprendiendo a leer y escribir, y va a ser hermoso, y te levantan el ánimo. Ha sido bueno para mis hijos también, porque aunque ellos se llevan muy bien acá en casa y juegan todo el día, es tan lindo ser parte de una comunidad que les da la oportunidad de tener otros amigos, y no solo amigos de su edad, amigos más grandes, y aprenden a compartir con chicos más grandes, amiguitos más pequeños, y aprenden a ser responsables y a cuidar de otros niños. A mí me encanta cada viernes cuando vamos a la comunidad y se juntan entre todos. Tienes niños de 4, 5, 6 años y niños de 11, 12 años, y juegan entre todos y arman juegos entre ellos, y eso es sociabilizar, ¿no? Entonces la comunidad ha sido un aporte enorme, y yo siempre les animo a familias que conozco que están haciendo homeschool y están muy solitos, busquen una comunidad.
busquen compartir con otras familias, porque hay mucho beneficio, hay mucho beneficio. Hablemos un poquito de los frutos que ya estás viendo de educar en casa. Abril, por ejemplo, toca el piano, tiene 7 añitos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Abril está tomando clases de piano y empezó hace poquito. Bueno, me encanta verla aprender y aprender canciones que le gustan, que alaban al Señor. Hemos empezado a ver frutos, más que nada cuando vemos que nuestros hijos están con otro grupo de amiguitos que quizás no reciben educación en casa. No porque mis hijos sean mejores, sino porque veo las capacidades que les ha dado el homeschool a ellos, primero a ellos de adaptarse a grupos de amigos, ¿no? Aprender a no solo jugar entre ellos o con niños de la misma edad, sino que se adaptan a grupos de distintas edades. Me encanta cómo el homeschool les ha dado a ellos la oportunidad de tener amor por la lectura. Sí. Mucho amor por la lectura. Abril Chalet, Bautista está empezando este año, pero me encanta porque se sientan, disfrutan leer. Y eso es porque yo sé que el homeschool a mí me ha dado la oportunidad de sentarme con ellos y leerles libros, leerles biografías, y ellos empiezan a formar su propio amor por la lectura. Me encanta y hemos visto mucho fruto en cuanto a cómo el homeschool les da imaginación y capacidad de crear. Lo lindo del homeschool es que tú no encasillas al niño en un método de aprendizaje. Tú les enseñas de acuerdo a cómo ellos aprenden mejor. Por ejemplo, Abril, mi primera hija, es una niña que aprende muy rápido. Muy rápido. Ella quiere que le des el papel, ella lo termina y listo. Tiene muy buena memoria. Su hermano, en cambio, va más despacio, pero tiene más interés, entonces no tiene problema en hacerlo despacio, pero muy detallista. Él es, en cambio, muy manual, necesita cosas didácticas, y el homeschool te da la oportunidad de enseñarles a su manera. Entonces, como tú les das las herramientas a ellos para aprender a su manera, ellos también, cuando están solos, usan esas herramientas para ellos mismos aprender y autoeducarse. Entonces ya estamos empezando a ver frutos, por ejemplo, les interesa un tema y ellos mismos buscan sobre ese tema, averiguan en libros, salen y lo exploran y me dicen, mami, mira lo que descubrí. Y una como mamá nos dice, pero sí, tu corazón se regocija porque están aprendiendo, no se dan cuenta. Atrapó una mariposa, la guardó en un frasquito, empieza a ver sus alas, quiere dibujarla. Mami, ¿y cómo la dibujo? ¿Y cuántas patas tiene? Mami, ¿y qué comen? ¿Qué les doy de comer? Ok, vamos a investigar sobre eso. Buscamos un libro y dicen, bueno, voy a buscarle comida. ¿Y la guardo en un frasquito a la mariposa o en dónde viven? Bueno, armemos un terrario para que ellos tengan su lugar. Entonces, estamos empezando a ver frutos en el modo en el que ellos aprenden a su manera, investigan a su manera. Y también las oportunidades que tienen al tener más tiempo libre, porque son muy pocas horas, el homeschool te requiere pocas horas, tienen oportunidades de aprender música, aprender un deporte. Abril me dice, mamá, cuando sea grande quiero ser repostera. Entonces ella misma se mete en la cocina y dice, mami, dame una receta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Que quizás, yo pienso, si estuviera 8 horas en clases y tuviera que llegar a almorzar y hacer tareas toda la tarde, no tuvieran ese tiempo para investigar, para crear, para imaginar, para dedicarse a lo que a ellos les gusta. Entonces, creo que ese ha sido un gran beneficio que hemos encontrado y uno de los frutos que hemos visto, ¿no? ¿Qué es para ti homeschooling con propósito? Educar no está completo si no tiene un objetivo, ¿no es cierto? No es solo que aprendan el 2 más 2. Y como padres queremos educar con un propósito, y el propósito final para nosotros como familia es que ellos aprendan a ver a Dios en todas las cosas. Hermoso. Si el Señor los guía en algún momento a servir, amén, yo estaría feliz a tiempo completo, ¿no? A servir a tiempo completo, como mi hijo como un pastor o como misioneros en otro país. Y si el Señor los guía a dedicarse a una carrera, amén también. Pero que ellos puedan saber que todo lo que hacemos, nosotros respiramos, vivimos, nos dedicamos a cosas, es porque Dios está en el centro. Y ese es mi objetivo con el homeschool. Y educar con propósito, hacer homeschool con propósito es tener un objetivo. Yo te educo, pero no solo porque quiero que seas inteligente o que obtengas la mejor nota, sino porque quiero que seas una persona completa, que ama a Dios, que ama a los que lo rodean y que utiliza
sus capacidades, su vocación, su llamado para servir a otros. Entonces, si me preguntas a mí qué es educar o hacer homeschool con propósito, es tener el centro en mente. Tu propósito es glorificar a Dios, sea por medio de las ciencias, de las matemáticas, sea que llegues a ser doctor, que llegues a ser ingeniero, veterinario o que llegues a ser misionero. Y eso es lo que uno debe tener siempre presente, porque a veces nos podemos enfocar mucho en que sea el mejor escribiendo o que sea el mejor en matemáticas o obtener el mejor currículo. No está mal, queremos que nuestros hijos sean exitosos, pero constantemente tengo que recordarle a mi corazón, Ailén, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Ok, entonces eso hace que yo vaya más despacio, que los trate con amor, que trabaje en sus corazones antes que en su mente, ¿no? Sí. ¿De qué me sirve que quizás mi hijo haga la tarea pero la haga enojado porque mamá le obligó? Puedo frenar esa tarea y trabajar en su corazón y decirle, amor, tu actitud no fue la correcta. No me sirve de nada que hagas una tarea excelente si la hiciste con un corazón incorrecto. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por las oportunidades que tienes de tener un libro en la mano cuando hay niños que no pueden estudiar? Entonces eso te pone en perspectiva las cosas. Y es esto mismo que estás haciendo con el canal, con traer a otras mamás para que den su testimonio. Es una bendición porque ayudas a que familias no solo piensen en que la educación es un 2 más 2 es 4, sino que la educación es integral y que debemos tener siempre el objetivo correcto en mente, ¿no? Que nuestros hijos den la gloria a Dios y puedan ver a Dios en todo. Uh-huh. ¿Qué mensaje les darías a aquellas mamás, a aquellas familias que tal vez están pensando en tomar esa decisión o están con estos desafíos que todas tenemos día a día? ¿Qué palabras de ánimo les darías? Yo les diría que lo pongan en oración. Primero, necesitan la guía del Señor. Que lo pongan en oración. Les animaría a que charlen con otras familias y escuchen testimonios para que sepan que no están solitos. Y mi ánimo sería decirles, funciona. El homeschool funciona. Al principio uno entra con un montón de dudas, sí, que yo hasta ahora las tengo. Voy 3, 4 años y vamos homeschool. Sí, y cada año uno se reevalúa y dice, y lo hice bien, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué currículo cambiamos? ¿Qué libro no funcionó? Pero entras con muchas dudas, pero después te empiezas a dar cuenta que funciona. Hay muchos beneficios y el miedo se empieza a ir y te das cuenta que no estás tan sola. Yo les animo a que se animen por el homeschool, a que se lancen a la piscina, a que lo hagan confiando en el Señor. El Señor nos ha dado la capacidad de educar a nuestros hijos. Amén. No crean la mentira que nos dice el mundo de que no sabemos educar, de que no son nuestros hijos, los conocemos, nacieron de nosotras. El Señor nos da la capacidad de educarlos. Busquen sabiduría en el Señor, oren, pidan consejo, únanse con otras familias y mándense a la piscina, que de a poquito uno va aprendiendo y hay muchos beneficios. Busquen una comunidad, ese sería mi consejo, busquen una comunidad para que sepan que no están solos, pero de a poco empiezas a ver los frutos. Nosotros empezamos haciendo homeschool porque queríamos guardar a nuestros hijos de lo que veíamos afuera, por temas económicos, porque veíamos que una educación privada, sí, por lo menos aquí en Ecuador, es costosa y quizás no queríamos considerar la educación pública. Pero cuando empezamos a hacer homeschool nos encontramos con muchos más beneficios. Primero, que en lo económico es súper económico. Sí. Súper económico. Segundo, nos dimos cuenta la cantidad de tiempo libre que les da a los chicos para explorar y aprender. Para ser niños. Para ser niños, me encanta. Nos dimos cuenta que no necesitábamos 8 horas de clase. Exacto. Porque no es lo mismo enseñar a 30 niños que a uno que aprenden 20, 25 minutos una materia. Y empezamos a ver cada vez más beneficios. El beneficio de poder enseñarles a su manera. Si tienes un hijo que aprende diferente a su hermano, tú le puedes adaptar y eso es hermoso porque aprenden a su manera. Entonces, a medida que avanzas encuentras no solo 1 o 2 de las razones por las que empezaste, más razones. Sí. Entonces, yo les animo que si lo están considerando, que se manden porque es una buena decisión y con la ayuda del Señor, Él te da la sabiduría. Amén. Uh-huh. Tal vez algo que no te haya preguntado y quisieras compartir. ¿Qué puede ser? Tal vez algo de tus experiencias, algo que te habría gustado saber al inicio y no lo supiste. Creo que siempre el temor como padres es pensar, el homeschool es legal,
¿Se puede hacer en Ecuador? ¿Cómo haces para elegir materias? Y esas eran las preguntas principales que yo tenía al principio. Y quizás en cuanto a eso decirles, el homeschool es legal, hay muchas opciones, hay escuelas preciosas que te amparan para hacer homeschool, en donde tú solo inscribes a tu hijo y ellos te dan la opción de que tú elijas las materias y que elijas el currículo. ¿Cómo le enseño? Hay un montón de maneras. Tú puedes usar libros de texto, libros antiguos, plataformas, videos en YouTube. Hay currículos que ya vienen todos armados para que tú abras y enseñes. No, yo les animo a las mamás siempre a que investiguen, métanse en internet, busquen currículos. Quizás algo que a mí me hubiera gustado saber es, ¿cómo busco? Ok, vas a YouTube, encuentras canales como estos donde hay otras mamás que dan su testimonio y hablan de currículos. Puedes enseñar en inglés, puedes enseñar en español, puedes enseñar con tecnología, sin tecnología. Investiguen, ¿sí? Quizás esas eran las preguntas principales que yo tenía al principio. ¿Tengo que ser maestra? ¿Tengo que ser profesional para dar homeschool? No, no necesariamente. En los primeros años es más fácil porque hay cosas que ya sabes. En los años siguientes, cuando yo llegue al colegio, tú puedes valerte de currículos, puedes valerte de profesores externos. Inclusive hay muchos currículos de homeschool que ya te viene la clase pregrabada. No necesitas ser maestra para dar homeschool. ¿Necesito 8 horas del día? ¿No tengo 8 horas del día? No, no necesariamente. Hay mamás que me preguntan, ¿y si yo tengo mi trabajo, puedo dar homeschool? Hay muchas mamás que trabajan, a veces medio tiempo, a veces trabajan desde casa, porque el homeschool te lleva mucho menos tiempo de lo que te lleva una escuela regular. Puede lograrse, implica más esfuerzo, pero se puede lograr. ¿Puedo dar homeschool si tengo muchos niños? Sí, porque tú puedes unir materias, ¿no? Por ejemplo, mis hijos reciben lenguaje y matemáticas separados porque están en distintos grados, pero ciencias, geografía, Biblia reciben juntos y después sus actividades son acorde a la edad. Entonces se puede. Investiguen, métanse a internet, pregunten. Al principio da miedo, pero hay tantas opciones hermosas. Entonces quizás añadir esto, ¿no? Decirles, el homeschool es legal, hay opciones, hay plataformas, hay escuelas que tú pagas y que son súper económicas y te dan la legalidad que necesitan y tu hijo se gradúa de manera legal y de hecho ingresan a universidades sin problemas y pueden ingresar a universidades de otros países aún con créditos. Entonces quizás eso es lo que añadiría, ¿no? Que a veces son las preguntas que uno tiene. Es legal, hay opciones, hay currículos, tú puedes armar tu propio currículo y eso es hermoso, ¿no? Te agradezco mucho, Elaine. Ha sido muy enriquecedora tu experiencia y sabemos que de igual manera será para las mamás. Amén. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, Amy. Qué lindo tiempo.